Mis enigmas favoritos presenta información basada en parte en teorías y opiniones, algunas de las cuales son discutibles. El propósito del programa no es dar por válida ninguna parte de la controversia, sino emplear los informes y pruebas dramáticas para ofrecer una respuesta posible, aunque no sea la única, a estos enigmas y misterios. Señoras, señores, queridos amigos, muy buenas noches y sean bienvenidos a una nueva edición, a una nueva aventura de Mis enigmas favoritos. Hoy es el episodio número 13 de la temporada número 14 del programa. Vamos a hacer un viaje en el tiempo, al siglo XIX, y vamos a adentrarnos en el universo personal de un personaje fascinante. Yo creo que sobre él se han contado muchas cosas, historiadores siguen polemizando en torno a la figura del genial Julio Verne. Se han contado muchas cosas de él. Yo creo que ha sido el autor sobre el que más se ha escrito. Se han versionado películas, cómics, programas de televisión, reportajes. Hoy vamos a hablar de Julio Verne, de las claves ocultas de Julio Verne, porque son muchos los misterios, los enigmas que giran en torno a este fascinante personaje. Así que comencemos nuestra investigación. No hay quien desconozca la obra del escritor Julio Verne. Sus libros, que dieron paso a la ciencia ficción, fueron siempre más allá de lo real, para dejar volar la imaginación del autor y con él la de toda la humanidad. Obras como Viaje al centro de la Tierra, 20.000 leguas de viaje submarino o De la Tierra a la Luna son solo parte de una vasta colección de textos que el escritor realizaría en toda su vida. Vida que finalizaría un 24 de marzo de 1905, enfermo de diabetes y sufriendo el dolor de una cojera que le produjera en 1886 su sobrino Gastón, tras intentar asesinarlo con 2 disparos de bala. Nadie se explica por qué su sobrino intentó matarle. Muchos especulan que esta tentativa se debía a los oscuros lazos que unían a este escritor con grupos masónicos y esotéricos. Lo que quedó claro es que a partir de aquel día, Verne quemó varios de sus escritos, borradores que el autor tenía custodiados y otras obras de ficción que fue escribiendo. Es justamente esos lazos masónicos lo que hace pensar a muchos que el autor era más que un escritor de textos fantasiosos. Algunos le han dado cierto poder de conocimiento que va mucho más allá del tiempo en que vivía. ¿Quién fue realmente Julio Verne? ¿Fue un esotérico? ¿Un profeta? ¿Un vidente, como dicen algunos? ¿O fue acaso un miembro de la masonería que conocía ciertos conocimientos que muchos de su época no conocían? ¿Por qué intentó asesinarle su propio sobrino y por qué luego de ese atentado decidió quemar varios de sus escritos? ¿Por qué decidió colocar esa extraña tumba en donde él se retrata saliendo de su propia cripta? Son muchas las incógnitas y enigmas que se ciernen sobre su figura. Hoy en Mis enigmas favoritos nos adentraremos en los misterios de Julio Verne. Comencemos la investigación. Qué fascinante este personaje como otro del que voy a mencionar en este momento. El pasado año estuvo con nosotros el invitado que les voy a presentar a continuación, hablando del Camino de Santiago y presentándonos en aquella ocasión esta novela de investigación que tengo aquí conmigo. El detective inmortal, un asesino inolvidable, las violetas del círculo Sherlock. Hablábamos de Sherlock Holmes, la editorial Suma de Letras. Bueno, pues su autor, Mariano Fernández Urresti, licenciado en Historia, escritor, cántabro de pro, nos presenta hoy su nueva novela de investigación que se titula La tumba de Verne, también de Suma de Letras, hacia la inmortalidad y la eterna juventud. Tocayo, Mariano Fernández, buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenido una vez más a este programa. Muchas gracias por invitarme. De Sherlock Holmes a Julio Verne. Qué personaje, ¿no?
Sí, lo cierto, en el caso de Sherlock, es una criatura literaria que cobra vida hasta el punto de eclipsar a su creador, Sir Arthur Conan Doyle, y en el caso de Verne nos encontramos con un literato, un escritor que crea muchos personajes, pero ninguno de ellos llega a ocultar el brillo del propio autor, ¿no? Es decir, ni Nemo, ni Strogoff, ni Phileas Fogg, siendo conocidos, llegan a ocultar el brillo de Julio Verne. Son dos cosas, dos conceptos diferentes. ¿Cómo y cuándo te atrapa la figura de Julio Verne, Mariano? Bueno, yo creo que a todos nos ha atrapado desde pequeños, porque todos hemos leído en algún momento alguna de sus novelas o hemos visto la adaptación de alguna de sus historias, de sus libros, ¿no? En cine, en cómic. A todos los que nos gusta el misterio y pues la ciencia ficción, pues a Julio Verne o a H.G. Wells son, para mí, autores que siempre han sido referencia. Y con el paso del tiempo, pues uno ha ido descubriendo que hay una trastienda en la novela de Verne, en su vida también, y eso es ciertamente seductor. Luego pues, ha habido dos libros fundamentales, dos ensayos, uno de Michel Lamy, Julio Verne, iniciado e iniciador, donde nos ofrece una cara oculta de Verne y de sus propias novelas, y luego Juan José Benítez, que escribió Yo, Julio Verne, sí, que también trabajó sobre todo el tema de la tumba, etcétera, ¿no? La historia es una historia novelada y bueno, pues creo que también desvela algunos enigmas de Verne, pero sobre todo es una novela negra, un thriller, una historia de aventuras, ¿no? Ha pasado más de un siglo desde la muerte de Julio Verne y decía en la introducción que hay todavía historiadores que polemizan en torno a su figura y que no se ponen de acuerdo, ¿no? ¿Se ha contado todo sobre Julio Verne? No. De hecho, él mismo decía de sí mismo que era el más incomprendido de los hombres. Sus propios coetáneos, sus otros escritores de la época lo miraban por encima del hombro. A pesar de que vendía más libros que todos ellos juntos, o tal vez por eso, le miraban por encima del hombro porque nunca le consideraron digno para ingresar en la Academia francesa, algo que a él le molestaba y le hirió profundamente. Y luego pues le encasillaron en un modelo de literatura que vendía bien y que presuntamente estaba orientado a un público familiar. Y digo presuntamente porque, luego podemos hablar de ello, realmente contiene más de una lectura, ¿no? Te escuchaba decir antes con el director de esta casa, Carlos Calvo, que Julio Verne escribió libros que, bueno, por supuesto, muchísimos de los lectores eran niños, ¿no? Jóvenes, sí, adolescentes, pero probablemente también su literatura iba dirigida pues, a un público adulto, ¿no? Sin la menor duda. Las novelas de Verne se editaban o se publicaban al modo de folletín, típico folletín decimonónico. Iban saliendo casi todas o fundamentalmente en el Magazine de Educación y Recreo, una revista que con carácter quincenal publicaba los distintos capítulos. Una revista que dirigía el editor de Julio Verne, Julio Ecel, y cuyo director artístico era Jean Massé, que era un masón. Y cuando toda la novela se había publicado de esa manera, a modo de fascículo, luego se hacía el libro. Y lo tenían siempre preparado pues, a final de año para los regalos de Navidad, fundamentalmente. Pero, aunque el libro aparecía en esa revista de Educación y Recreo orientada a un público familiar, como tú bien dices, la profundidad de lo que a veces contaba Verne estaba dirigido a un público bien distinto. Lo que sucede es que la información que transmitía no era explícita, sino que se tenía que, o se tiene que, arañar el barniz de esa primera lectura para comprender que este hombre estaba ocultando otro tipo de información, que por eso algunos han querido ver pues, una vinculación con determinadas sociedades herméticas, sociedades secretas, ¿no? Fundamentalmente con una sociedad literaria llamada La Niebla. Luego hablaremos de ello, Mariano. Al igual que los mitos son el disfraz de muchos conocimientos, ¿no? Tu libro, La tumba de Verne, también es una novela, pero también es un disfraz, es una forma velada de transmitir conocimientos y sobre todo tu investigación, porque tú has investigado en profundidad este personaje. Pues la verdad es que la novela contiene también alguna
alguna doble lectura. Por una parte, en efecto, es una novela en la que el lector va a conocer aspectos inéditos de la vida de Julio Verne, pero al mismo tiempo va a conocer a unos personajes, porque la novela no se desarrolla en el siglo XIX. Verne no dice una sola palabra en la novela. Las aventuras, las peripecias le suceden a unos personajes que viven en el siglo XXI. Dos de ellos son dos investigadores de lo insólito, uno un veterano, profesor, maestro, jubilado, que ha escrito muchos libros. Gerardo García Ábalos. Yo conozco a varios, a unos cuantos Ábalos. Y todos ellos han confeccionado un único personaje al que homenajeo con el mayor de los cariños y veneración y genuflexión. ¿Quién es, se puede decir? No, porque son unos cuantos que he conocido a lo largo de mi vida y a los que rindo homenaje de esa manera. Y luego está el personaje de Miguel Capellán. Miguel Capellán, que también he conocido a muchos Migueles Capellanes. Que es un periodista. Que es un periodista, podría haber sido otra cosa, pero en este caso es un periodista y que, bueno, pues que también se dedica a la investigación, etcétera. Y esos dos personajes, pues, son los que van, en principio, a sostener la novela, junto con dos mujeres, la hija de Ábalos y una joven gallega, Estrela, que se ve involucrada en la trama de una manera fortuita y que todos ellos finalmente irán en pos del último Verne, de un presunto o no, último manuscrito de Julio Verne que podría contener todas las claves que tanto nos preocupan. Vamos a intentar introducirnos en ese universo personal de Julio Verne. Si tuviésemos que elegir una de estas palabras para definirle: rebelde, visionario, profeta. Bueno, él en muchas oportunidades, siempre que le entrevistaron y siempre que tuvo ocasión, lo dijo en voz alta, lo cual debería de hacernos sospechar. Cuando uno insiste mucho en algo, pues a lo mejor lo dice por algún motivo. Él siempre dijo que no había nada de misterioso en esas supuestas revelaciones, que lo que había era, y eso también es cierto, un gran trabajo, es decir, era un auténtico percherón de la literatura. A las 5 de la mañana ya estaba trabajando ininterrumpidamente hasta las 11 de la mañana. Tenía una disciplina tremenda. Una disciplina prusiana. Tenía un pequeño catre donde dormía a veces, en la guarida donde escribía, y hasta las 11 o 12 de la mañana escribía. Por la tarde leía todas las publicaciones científicas, geográficas que había y anotaba todo. O sea, se documentó muchísimo. Sí, tenía cientos, si no miles, de notas científicas. Por tanto, él decía, siempre que tenía oportunidad, para que le oyeran, que no había ningún misterio. Pero luego podemos hablar de algunas de esas anticipaciones donde realmente uno llega a dudar de que todo fuera una mera casualidad. Por tanto, como te decía, mucho trabajo, pero yo creo que tiene que haber algo más. ¿Quedan todavía sorpresas ocultas en su biografía sí, y en sus libros? Sí, bueno, en los libros hay lo que quieras. Claro. Luego podemos elegir 3 o 4 de los más conocidos para que la gente comience a pensar que, bueno, que aquí hay algo muy extraño. Pero fundamentalmente, y en su vida, hay 3 o 4 incidentes que dan que hablar a sus biógrafos. El primero de ellos tú lo mencionaste en la introducción. ¿Por qué un sobrino suyo, uno de sus sobrinos, Gastón Verne... Intenta matarle. El hijo de Paul, Julio Verne tuvo 3 hermanas y un hermano. El que iba inmediatamente detrás de él, porque él era el mayor, era Paul, y su sobrino favorito era Gastón. Gastón le dispara el 8 de marzo de 1886 a la puerta de su casa, en la calle Charles Dubois, en Amiens. No se sabe muy bien por qué. Dicen que murmuró algo, y ese algo, lo que quiera que murmurase, ha servido para construir todo tipo de teorías. A Gastón lo internan en un psiquiátrico y presuntamente allí acaba sus días. De él se dice que tenía un problema mental, pero no se entiende muy bien qué hacía un hombre con una debilidad mental de esas características trabajando en el Ministerio de Asuntos Exteriores francés. Y si además estaba enfermo de esa manera, o porque tenía problemas psiquiátricos, etcétera, ¿qué hacía armado? No se entiende muy bien. ¿Por qué quiso matarle? Ese es uno de los enigmas. Otro es 3 cosas muy extrañas que hace Julio Verne 7 años antes de su muerte. Una es escribir una novela muy extraña que se titula El testamento de un excéntrico, de la que después tenemos que hablar obligatoriamente, porque tiene que ver con el Camino de Santiago. Con el juego de la oca al menos, porque se trata de eso.
La segunda de esas cosas que hace 7 años antes de su muerte, muy extraña, es diseñar junto con un escultor amigo suyo, Albert Ross, su tumba, una tumba muy extraña que también has comentado y que sí, lógicamente es el leitmotiv de la novela. Y el tercer incidente curioso es la quema de decenas o cientos, nunca lo sabremos, de documentos personales. Que eso ha dado también a muchos pues, estudiosos, investigadores, a hermanarle con algunas sociedades secretas. Por ejemplo, los iluminados de Baviera parece ser que instruían a sus adeptos a hacer eso, destruir sus documentos personales antes de su muerte. Mariano, yo me pregunto si en la juventud de Julio Verne hubo algún hecho extraordinario que marcase su futuro literario. Vamos a ver, que yo sepa, no, pero tampoco puedo decir lo contrario. No sé si realmente ocurrió, como se han planteado pues, otras personas, probablemente más autoridades que yo. No va de eso la historia que yo cuento en la novela. Se está persiguiendo o se persigue otra cosa bien distinta. ¿Es un mito inventado por su prima Caroline, la supuesta fuga del escritor como polizón en un barco para vivir aventuras? Eso no sé, ya no lo sostiene nadie. Realmente fue una sobrina de Julio Verne la que contó esa historia, pero no ocurrió. Ni ocurrió el hecho de que Julio Verne solo viajara con la imaginación, como os he dicho. Antes, al contrario, Julio Verne viajó y viajó mucho. Fue dueño de 3 yates, a todos los cuales llamó Mont Saint-Michel, e incluso realizó travesías de largo alcance por el Mediterráneo, hecho amarras en 2 oportunidades en Vigo, donde hay una estatua dedicada a él. Atracó en 1878 y 1884. Vigo tenía algo especial para Verne, porque no solamente está en 2 oportunidades en la ciudad, sino que además... Está en el libro, sí, en las 20.000 leguas de viaje submarino. Nemo, a bordo del Nautilus, muestra al profesor Aronnax unos galeones hundidos en la bahía de Vigo, cargados de oro, y le dice que, entre otras fuentes de ese lugar, se aprovisiona él precisamente para llevar la vida tan singular que lleva. Precisamente hablando del libro 20.000 leguas de viaje submarino, hay una de las frases que escribe Mariano Fernández Urresti en el comienzo de este libro que dice: «Soy el historiador de las cosas de apariencia imposible, pero que sin embargo son reales, indiscutibles». Aronnax, en 20.000 leguas de viaje submarino. Es una frase muy buena. Genial. Sí, porque a mí me define tanto que por eso la puse, ¿no? Aparentemente eres el historiador de las cosas que nunca han existido, pero resulta que son reales. ¿Cuáles crees tú que fueron los episodios más importantes en la vida de Verne que forjaron su personalidad, ¿no? Bueno, hay 2 encuentros, uno fundamental con Alejandro Dumas padre. Alejandro Dumas padre, me refiero a Alejandro Dumas padre porque hay Alejandro Dumas hijo, popular conocido por La Dama de las Camelias, por ejemplo, pero el padre, autor del Conde de Montecristo, Los 3 Mosqueteros, era un personaje muy singular, al que se presume adscrito, afiliado o devoto de determinadas sociedades herméticas, ese sí que sí, y este hombre va a ser el verdadero protector de un joven Verne que ha ido a París desde Nantes, de su ciudad natal, a estudiar Derecho, que es a lo que le había mandado su padre, que también era abogado, pero Verne pronto se pierde en la bohemia del barrio latino y se acerca a este mundo peculiar de los escritores, de los artistas. Ese es el ambiente que frecuentaba en París, ¿no? Es el ambiente que frecuentaba en París. Él llega en 1848, justo cuando todavía resuenan los ecos de los disparos de la Revolución de 1848, lo mismo que la de 1830. Muchos historiadores piensan que no fueron casuales esas revoluciones que sacudieron, cogieron de la solapa a los países europeos y los movieron. Piensan que las sociedades secretas estuvieron detrás de ellas, lo mismo que pudieron haber estado participando activamente en la Revolución Francesa o en la Revolución Americana. Y ahí es donde llega Verne y conoce a Alejandro Dumas y después a otra persona, a George Sand, una escritora que solía vestir como un hombre y caracterizarse como un hombre y firmaba de esta manera, con ese seudónimo George Sand. Todos ellos, tal vez con el pintor de Lacroix y con otros, podrían haber formado parte de esa sociedad a la que Verne fue invitado a introducirse.
Mariano, vamos a escuchar ahora una opinión, después vamos a ver imágenes y con ello nos vamos al corte de publicidad. Vamos a escuchar a un compañero que se llama Jorge Coronado, que es licenciado en Historia, periodista de esta casa, y a él le hemos preguntado su opinión sobre Julio Verne. Esto es lo que nos ha respondido. Julio Verne es un personaje fascinante. Quizás su proyección como artista, como escritor, solapó de alguna manera su vida personal, una vida personal muy extensa, llena de problemas, de una forma de ver la vida que no se refleja en sus novelas, pero que era como muy pesimista, con una serie de problemas familiares complejos, y también oculta muchos misterios que no se han revelado todavía, pero que invitan a la reflexión de cómo él llega a escribir una serie de obras en las que avanza grandes conocimientos científicos. La pregunta que hay que hacerse es si en vez de esos conocimientos científicos haberlos popularizado hasta el día de hoy a través de sus novelas, hubiera hecho como una premonición o como, de alguna manera, como una visión del futuro, hubieran tenido ese impacto en la sociedad actual. En la segunda parte del programa nos vamos a adentrar, ¿no?, en eso, ¿no, Mariano? La capacidad de la visión de futuro, ¿no? Hasta el punto de, bueno, de ser tildado por muchos como un profeta, como un vidente, ¿no?, en sus libros, ¿no?, y de acontecimientos y cosas que en el futuro, ¿no?, años después aparecerían. Vemos imágenes y nos vas dando una descripción de ellas para posicionarnos más y conocer más la vida de Julio Verne, pues vamos comentándolas. Por ejemplo, aquí tenemos a su padre. A su padre. Un hombre autoritario, pero al mismo tiempo también le gustaba la música, le gustaba la literatura, pero consideraba que eso estaba muy bien como entretenimiento, pero jamás como profesión. Vemos la siguiente. ¿Qué influencia, Mariano, pudo tener? Aquí está su madre. Su madre, Sofía Lot, sí. ¿Qué influencia pudo tener en Mariano la amistad que tuvo Julio Verne con Dumas? Pues mucha, porque no solo le ayudó, aquí tenemos una fotografía de un Verne adulto, por cierto, la barba disimuló en muchas oportunidades también las parálisis faciales que padeció. Era un hipocondríaco, cuando en París quedaban algunos restos o se presumía que se había extendido el cólera, él rápidamente escribía a su familia diciendo, ya lo he cogido yo. Es decir, era el típico que cogía todas las cosas. Aquí está Alejandro Dumas. Este era un hombre muy vital, un tipo que ganaba mucho dinero y gastaba más de lo que ganaba, muy un hombre extraordinario en todos los sentidos, ¿no? Poca pinta de mujeriego tiene, desde luego. No lo creas, no lo creas. De hecho, su hijo es un hijo pues extramatrimonial. Aquí tenemos una de las ediciones que se hacían de los... Bueno, lo de Viajes Extraordinarios fue, digamos, el nombre genérico que el editor Julio Ezel puso a las novelas de Verne, ¿no? Verne estuvo muy influenciado por Dumas en el sentido de como protector, etcétera, ¿no? Bueno, aquí tenemos un retrato de una reproducción, Phileas Fogg, ¿no? Phileas Fogg, sí, cuyo nombre no es casual y luego lo debemos de comentar, porque él, en determinadas entrevistas, Julio Verne se decía muy satisfecho de haber puesto este nombre al personaje, ¿no? Cuando después, si quieres, hablamos de la niebla, deberemos... Es que Fogg significa niebla, ¿no? Claro, y Phileas, el sonido es muy parecido al Sueño de Polifilo, que era el libro de cabecera de esa orden o ese grupo hermético. ¿Esta mujer? Es de George Sand, la escritora a la que antes hice mención, que según algunos formaba parte de esa sociedad hermética y que tenía como libro de cabecera el Sueño de Polifilo, que es un libro muy, muy extraño, escrito en varios idiomas y con una serie de imágenes muy esotéricas, por decirlo de alguna manera. Esta es Honorine, la mujer de Julio Verne. La esposa, sí. Era una viuda que tenía 2 hijos y Julio Verne se casó con ella, un momento en el que, además, curiosamente, Julio Verne, que había sido un defensor a ultranza o era un anti matrimonio. Sí, y formaba parte del club de los vírgenes y de los solteros de oro, etcétera, pues dio la campanada casándose con una joven viuda, ¿no? Sí. Aquí tenemos a Nadar, que fue uno de los amigos de Julio Verne, un fotógrafo, Félix Tournachon. Era uno de los pioneros de los viajes en globo y fue una de las personas que posiblemente pudo influir decisivamente en la que fue la primera de las novelas de Julio Verne, 5 semanas en globo. Nadar
leído al revés, es Ardán, Sí. que es uno de los 3 protagonistas de La Tierra a la Luna, porque los nombres de los personajes de Julio Verne no están elegidos en ningún momento al azar. Todos contienen información cifrada, como te digo. Este es un aspecto actual de la isla de Feidó, que es el centro de Nantes. Verne nace en esto que llamaban entonces la isla de Feidó porque era pues un pedazo de tierra, por decirlo de alguna manera, dentro del cauce del río Loira. Y hoy, bueno, pues tiene este aspecto. Esa calle que se ve hacia el fondo es... Bueno, esta es la calle Oliver Crisión, el número 4 de la calle es donde nació Julio Verne, justo en esta casa. Hay una placa encima del número 4 que recoge la efeméride. Aquí está, que hace referencia al nacimiento de Julio Verne el día 8 de febrero de 1828. Vamos a dejarlo aquí, hacemos un pequeño parón, una pequeña pausa, Mariano, para hacer nuestro primer alto en el camino, pero estoy seguro que muchos de nuestros amigos telespectadores que habrán leído a Julio Verne se preguntan, bueno, este hombre, ¿de dónde sacaba tanta información? Antes hacía referencias a cientos y cientos de artículos que este hombre iba acumulando y leyendo, pero tanta información, ¿de dónde? En la novela, como es ficción, la ficción permite lo que no permite un ensayo. Un ensayo histórico no podría decir lo que en una novela se dice. Claro. La novela te permite estirar la ficción hasta donde tú quieras. Y yo la he estirado hasta donde me ha dado la gana para que el argumento sedujese todavía más al lector. Pero a lo mejor no me he equivocado. Y a lo mejor la fuente de información de Julio Verne, además de su trabajo ingente, como te he dicho, pues podría tener otro tipo de fuente. ¿Fuente psíquica, por ejemplo? Pero a lo mejor no de él. A lo mejor no de él. ¿De otros círculos, por ejemplo? De otros círculos, no. De todas las maneras... ¿Espiritistas, por ejemplo? No. Bueno, porque se sabe que Julio Verne... No pienso que fuese por ahí la cosa. Vamos, pienso yo, no sé. De todos modos, siendo cierto que hay anticipaciones científicas notables, también hay estrepitosos fracasos. Por ejemplo, de La Tierra a la Luna hay 2 episodios, o sobre todo uno, infumable. Es decir, hay un momento en el que uno de los 2 perros que van en el proyectil muere en el momento del lanzamiento. Y los personajes, que además van ataviados con chistera, etcétera, etcétera, abren la escotilla y lanzan el cadáver del perro al espacio sin ningún problema. Y hay otro momento en el que brindan, descorchan una botella y vierten el contenido en los vasos, en las copas. Obviamente, pues se equivoca. Pero luego hay otros aciertos espectaculares. Por ejemplo, en esta historia de la Tierra a la Luna y del viaje a la Luna. Si quieres te comento 3 o 4. ¿Lo dejamos para la segunda parte? Como tú quieras. Lo comentamos. Es que fíjense la cantidad de curiosidades tan increíbles. Lo hacemos después de la primera parte del programa. Hasta ahora mismo, amigos. Continuamos la segunda parte de mis enigmas favoritos. Hoy estamos presentando esta novela de investigación que tengo aquí conmigo, La tumba de Verne, hacia la inmortalidad y la eterna juventud, de Suma de Letras, es la editorial. Su autor, el historiador, escritor, buen amigo de Santander, de Cantabria, Mariano Fernández Urresti, tocayo mío y además veterano ya de este programa. Ahí estamos viendo la portada de este libro, La tumba de Verne. Estamos hoy revelando algunas claves ocultas de este personaje fascinante, conocido por muchos, también desconocido por otros muchos, como vamos a ver en la tercera parte, en esa encuesta que hemos hecho en la calle. Y vamos a leer algunos comentarios de nuestros amigos del muro de Facebook. Estamos en directo, por lo tanto, después vamos a abrir el teléfono por si hay alguien que desea hacer alguna llamada, nuestro correo electrónico por si hay alguien que desea escribirnos un email, misenigmasfavoritos@gmail.com,
Y pues eso, que ya están muchos amigos escribiéndonos en este momento. Por ejemplo, Paloma Sánchez Boutiller escribe: si Verne se anticipó a sucesos en alguna de sus novelas, pudiera ser que en el resto de ellas estarían por pasar, por ejemplo, Viaje al centro de la Tierra y la civilización que aparece en ella. Isa Carmona escribe: buenas noches a los dos Marianos, gracias por traer a Mariano Urresti a tu programa, magnífico escritor y magnífico Verne, creo que era un visionario, sabía muchas cosas que el resto no podían imaginar. ¿De dónde le venía la fuente? Es la gran incógnita. Juan Moreno escribe: yo pienso que no era tan misterioso como lo pintan, más bien su anticipación a los hechos tecnológicos que escribe en sus novelas es más bien fruto de su pasión por la ciencia y el conocimiento de teorías futuristas para su época. Se aprovechaba de su conocimiento para escribir un tipo de novelas muy vanguardistas para su época. Yo casi le compraría como mucho de su época o algo así. Escribe, que lo escriben rápido y a veces no se entienden algunas palabras. Es el interés que suscita el personaje, desde luego. Yo creo que todos los de una generación, ¿no?, y anterior a la nuestra, pues bueno, pues crecimos, ¿no?, con los libros, los cómics de Julio Verne, ¿no? Pues la verdad es que todos tienen razón. Es decir, hay cosas que son inquietantes y hay otras que son fácilmente explicables. Y hay bastante desconocimiento. Por ejemplo, el submarino es precursor de Julio Verne, el submarino en 20.000 leguas de viaje submarino. Pues no. Es más, no solo ya existía el submarino, prototipos de submarino, sino que incluso existía uno que se llamaba Nautilus. Es más, cuando Julio Verne está escribiendo 20.000 leguas de viaje submarino, se ve sorprendido porque otro autor de la época publica una novela donde aparece un submarino y entonces él se tiene que apresurar a escribir una carta al director de un periódico para decir: oiga, antes de que este hombre publicara su novela, yo ya estaba escribiendo la mía, porque no sería la primera vez, sino en ese caso la segunda, en el que le acusaban de plagio al propio Julio Verne. Quiere decirse que había cosas que ya existían, pero hay otros aspectos, incluso de las cosas que existían, que son notables. Por ejemplo, la navegación subpolar con un submarino no se produce hasta el año 1950 y tantos. Y Verne la anticipa. Efectivamente. Es decir, y luego pues hay cosas que son fácilmente explicables, pero hay otras inexplicables. Por ejemplo, Alrededor de la Luna, que fue una obra suya, la segunda parte de La Tierra a la Luna, escrita en 1870, la que más alimenta el misterio en torno a este autor. Esto fue debido a que muchas coincidencias existen entre esta y el verdadero viaje a la Luna realizado por los americanos en el Apolo 11 de 1969, ¿no? Sí, mira, hay errores, como antes te comentaba, pero hay aciertos espectaculares. Para empezar, el hecho de que elija Estados Unidos y no Rusia, Francia o Inglaterra, que eran las tres grandes potencias de aquel momento, para esa aventura. El hecho de que eligiera a 3 tripulantes, eso es, igual que en el Apolo 11. El hecho de que anticipase la utilización de animales, como por ejemplo la perrita Laika en el Sputnik 2 en 1957, él ya la anticipa con 2 perros que van en ese vuelo, Satélite y Diana. El hecho de que eligiera el punto de lanzamiento prácticamente al lado de Cabo Kennedy. 28 grados al norte y 28 al sur del Ecuador, y es el Cabo Kennedy. El hecho, sobre todo, de que cuando regresa la expedición, cuando ameriza, lo haga a tan solo 4 kilómetros, fíjate lo grande que es el Océano Pacífico, a tan solo 4 kilómetros del lugar donde en 1968 cayó la nave del Apolo 8. Y el hecho, y eso no puede ser nada más que una casualidad, vamos a llamar así, de que la última palabra del capítulo 11 de la Tierra, de Alrededor de la Luna, la última palabra sea Apolo. Verne explica que la nave estaría protegida con paredes de aluminio de 20 centímetros. Las paredes del Apolo estaban hechas por paredes de aluminio de 30 centímetros. Que ya te digo que hay cosas... No puede haber casualidades aquí, María. Es más, para mí, a pesar de todo esto, que es... Y no solamente en esta aventura o en esta novela, hay otras muchas donde podríamos encontrar, pues, parece la anticipación de la bomba atómica, parece la anticipación del cine, muchas cosas. Pero hay una novela que es París en el siglo XXI, la segunda novela que Julio Verne escribe y que su editor no publica, y que se encuentra en 1994, la encuentra un descendiente suyo y se publica, es decir, en nuestros días. En esa novela, en París en el siglo XXI, Julio Verne describe ya no solo algunos elementos técnicos de nuestros días, sino la evolución, o describe la evolución de la sociedad. Por ejemplo, el hecho de que el latín y el griego ya no solo serían lenguas muertas, sino enterradas. Efectivamente. El hecho de que se obtendría la mayoría de edad a los 18 años. El hecho de que las mujeres ya hubieran dejado de
se han pasado al género masculino. Se han pasado al género masculino. Y ya no merecen la mirada de un artista ni la atención de un amante. Han perdido la femineidad. Es decir, hay matices, ya no es un brochazo de brocha gorda, sino información. Es un perfil muy definido de cómo evolucionaría la sociedad en el siglo XXI. Y eso para mí es más inquietante que el hecho de que pudiera anticipar pues, el coche eléctrico, que también lo plantea en esa novela, ¿no? Precisamente hablando sobre posibles profecías, dijo también: los ferrocarriles pasarán de las manos de los particulares al Estado. Sí. Aunque ya nadie leía, todo el mundo sabía leer. El latín y el griego no solo eran lenguas muertas, sino enterradas. La mayor parte de los innumerables coches que surcaban la calzada de los bulevares lo hacían sin caballos. Sí. Se movían por una fuerza invisible, mediante un motor de aire dilatado por la combustión del gas. ¿Cuántas cosas? Incluso también planteaba el hecho de que todo el mundo aspiraba a ser funcionario. Claro, eso era antes de los recortes. Se comprende que en esa época de negocios el consumo de papel aumentase en proporciones inesperadas. Los bosques ya no servían para calefacción, sino para la impresión. Exactamente. Es decir, ahí ya no estamos hablando de avances técnicos, de inventos, sino de la evolución global de la sociedad. En cuanto a lo del Apolo 11, Verne dijo otro dato más: es que el coste de la misión costaría aproximadamente unos 12.112 millones de dólares. La cifra que la NASA comunicó fue de 14.400. Es que tenía mucha puntería. Vaya tino, ¿eh? Tenía mucha puntería, sí. Pregunta del millón, y seguimos luego viendo imágenes para que nos vayas explicándolas. ¿Perteneció Julio Verne a alguna sociedad secreta, Rosacruz, masonería, esa sociedad llamada La Niebla? Yo creo que con bastante seguridad podemos pensar que perteneció a esa sociedad. ¿No hay documento que así lo afirme? Sí, 60 novelas. ¿Te parecen pocas? Y una tumba muy extraña. Una tumba muy extraña que está repleta de símbolos esotéricos. ¿Dejamos la tumba para el final? Dejamos la tumba para el final. Seguimos viendo imágenes y así nos las vas explicando, ¿eh? Y poniéndonos en el lugar, en todos los sitios, ¿no?, que estuvo Julio Verne. Bueno, esta es una imagen desde dentro del Museo de Julio Verne en Nantes. Ajá. Y al fondo se ve el río Loira. Te preguntaba antes, Mariano, si Julio Verne tuvo alguna relación. Mencioné la palabra espiritismo, ¿no? Quizá como posible fuente. Bueno, ahí vemos otra imagen. Sí, esto es un dibujo de la jangada. La jangada es un tipo de embarcación. Se titula así una de sus novelas, La jangada, 800.000 leguas por el Amazonas. 800 leguas por el Amazonas. Y bueno, esta es una novela que, como tantas, debe mucho a Edgar Allan Poe, que es un escritor clave en la novela de Julio Verne y el único escritor al que él dedicó un ensayo, un estudio de su obra. Bueno, aquí tenemos El juego de la oca. Y eso sí que me interesa, Mariano. El juego de la oca eso sí que me interesa. El testamento de un excéntrico. No sé si quieres, paramos aquí, sí, vamos a parar aquí. Porque no me da tiempo. Efectivamente. Has mencionado El juego de la oca, El camino de Santiago, como símbolo de... Y los mensajes crípticos. Déjame que te diga en 30 segundos algo sobre Edgar Allan Poe, porque si no podemos seguir avanzando. Edgar Allan Poe plantea... pues lleva al grado más excelso de la literatura la utilización de los criptogramas, de los mensajes cifrados en El escarabajo de oro. Anagramas también. Sí. Y Julio Verne hace lo mismo. Es decir, casi todas las novelas de Julio Verne, o muchas de ellas, tienen un mensaje cifrado que hay que descifrar para poder avanzar en la novela. ¿Crees que... La jangada es uno de ellos. Es decir, el personaje de la jangada, el personaje bueno, está a punto de ser ejecutado si no se... resuelve un enigma que inspira, digamos, el inicio de mi propia novela. Verne copia y emula a Edgar Allan Poe. Claro, es la fórmula. Sí, es una de las fórmulas, porque las novelas de Verne están construidas como un viaje de iniciación. Es decir, los personajes se enfrentan a una serie de pruebas, realizan un viaje y regresan convertidos en algo distinto a lo que inicialmente eran cuando partieron. ¿Y ese viaje iniciático es El juego de la oca también? Exactamente. Claro. Jugando con esos acertijos que los podemos encontrar en Los hijos del Capitán Grant, en La jangada, en el propio viaje al centro de la Tierra, tienen que resolver primero un criptograma escrito en caracteres rúnicos para acertar en el cráter a través del cual tienen que llegar al centro de la Tierra. Pues en el caso del testamento de un excéntrico, el planteamiento es el juego de la oca. Un millonario muy excéntrico,
decide donar toda su fortuna a aquel que de 6 jugadores elegidos al azar en la ciudad de Chicago consiga ganar una partida del juego de la oca. Pero es un juego de la oca muy singular. Cada uno de las casillas es uno de los estados de Estados Unidos, siendo la oca en la casilla de Illinois. La casilla 63, ¿no? Sí, pero ¿por qué es Illinois la oca? Pues otra vez jugando los juegos de palabras de Julio Verne, los enigmas cifrados. Porque Ilion, primera parte de Illinois, Ilion hace referencia a Troya, a Ilion, donde algunos dicen que empieza el juego de la oca. Iguá, Illinois, en francés estoy pronunciando Illinois, Illinois, Oua en francés es oca. Por tanto, jugando con la palabra oca y con la palabra Ilion, tenemos la casilla de Illinois. ¿Qué sucede? Que durante la partida emerge o aparece un séptimo y misterioso jugador que se presenta a sí mismo con unas iniciales, XKZ. Y ese misterioso jugador finalmente va a ser el que gane la partida, y no es otro que el millonario que realmente no había muerto, sino que, entre comillas, ha resucitado. Ha resucitado, es un juego de iniciación total. Ha resucitado, efectivamente. Y en la tumba de Verne aparece un hombre que está resucitando. Bueno, ya que hablamos de la tumba de Verne, no me resisto a preguntarte quién o por qué se olvidó colocar el famoso epitafio: hacia la inmortalidad y la eterna juventud. Pues verás, cuando Verne comienza a diseñar con Albert Ross, ese amigo suyo, escultor que finalmente realiza el mausoleo, plantea ese epitafio o título para el conjunto funerario. Y cuando se presenta en sociedad la tumba, la maqueta de la tumba, en 1905, aparece con ese nombre: hacia la inmortalidad y la eterna juventud, traducido al español, al castellano. Pero 2 años después, cuando se construye ya físicamente, no aparece por ninguna parte. Y eso es lo que ha vuelto locos a muchos biógrafos de Julio Verne. Porque allí lo único que hay escrito es la fecha de su nacimiento en Nantes y la fecha de su muerte en Amiens. Escrito. Luego hay otras muchas cosas, pero escrito, las únicas palabras y los únicos números son estos. Luego hay otros símbolos, la Rosa Cruz, muchas más cosas. Vemos más imágenes de Julio Verne. En tu libro narras el extraño... Bueno, hay una es la... Bueno, aquí tenemos al Capitán Nemo. Es una estatua que hay del Capitán Nemo en Nantes, está al lado del Museo de Julio Verne. Y bueno, pues Nemo es en sí mismo un enigma. Totalmente. Nadie. Y al fondo un niño, que forma parte del mismo grupo escultórico, y es uno de esos tantos mitos que he dicho antes que no se sostienen. No es una literatura... O no solo es una literatura para niños. Aquí tenemos la tumba de Verne. Bien, vemos a un Verne saliendo de la tumba, levantando con su propia espalda la losa y llevando todavía, pues cayéndose por la espalda el sudario. Con la mano izquierda se apoya en el suelo y la derecha la alza al cielo, y no sabemos muy bien si es una advertencia o una amenaza. ¿Tú crees que el galo, que Julio Verne, Jules Verne, creía en la inmortalidad del alma? O no solo en la inmortalidad del alma, no lo sé. Aquí lo que está resucitando es un individuo completo. Claro. No sabemos si representa... Aquí tenemos la firma de Albert Ross en la tumba. Y también está enterrada su mujer, Honorine. También está enterrada en este mismo mausoleo. Es una tumba preciosa. Hay un cementerio muy bonito, el de la Madeleine. Aquí está la inscripción de Honorine. Bueno, estas son fotografías tuyas, ¿no? Sí, ¿Tú has estado allí? Sí. Todas las fotografías son mías, sí. ¿Qué sentimiento tiene uno cuando está allí, Mariano? ¿Qué es lo que sientes? Yo he estado 2 veces en el cementerio de la Madeleine y para empezar, el paseo es... Como sabes que vas a llegar a un sitio, pues ya eso te va predisponiendo, ¿no? Pero es que hay muchas tumbas, muchos mausoleos góticos. Sí. Es como Père Lachaise en París, ¿no? Sí, muy bonito. Esta es la casa del número 44 del Boulevard Longueville, actualmente el Boulevard Julio Verne. Sí. Aquí es donde vivió por vez primera cuando llegó a la ciudad de Amiens y donde murió. Es decir, primero estuvo ahí, luego se trasladó a otra casa y después regresó aquí para morir. Muy cerca de aquí está el circo de Julio Verne. El circo, porque realmente físicamente es un edificio de forma circular que él mandó construir cuando era el concejal de Amiens. Esta es la otra casa donde le disparó su sobrino. Su sobrino. Toda esa manzana, digamos, esta es la casa donde vivió, el patio donde pasan muchas cosas en mi novela y bueno, pues actualmente es un museo dedicado a Julio Verne.
Has hablado aquí tenemos Edgar Allan Poe. Qué personaje, ¿eh? Ya lo creo. Madre mía. Ya lo creo. Es que hay muchas cosas de Edgar Allan Poe en las novelas de Verne. Por ejemplo, él escribió un Viaje a la Luna, sí, en la que el personaje, Hans Pfaall, llega a la Luna aprovechando en un globo con una composición de gases secretas. Sí. ¿No? Es una de las cosas que inspiraron después a Julio Verne. Bueno, estábamos viendo imágenes del sepelio, del entierro Sí, de del Julio entierro. Verne, y aquí le tenemos ya fallecido. ya fallecido. Esta fue quizá la última imagen, la última fotografía Sí. de su cuerpo, ¿no? De Julio Verne. Mariano, hablabas del suceso del sobrino, del disparo, ¿no? Del intento de asesinarlo. ¿Hay alguna clave oculta ahí? Bueno, no sabemos los motivos. Se ha tratado de explicar el caso apelando a la debilidad psicológica de Gastón Verne. Hay algunos que han dicho que lo que quiso fue dar notoriedad a su tío para que al fin le admitieran dentro de la Academia Francesa. Pero es una manera muy extraña de homenajear a tu tío. Totalmente. Dispararles, ¿no? Una de las balas quedó alojada en el pie y le dejó cojo para siempre. Y la razón última la desconocemos. Por eso era una buena manera de comenzar la aventura de la historia de la tumba de Verne, porque es un incidente que permite muchas posibilidades de ficción. Vamos a escuchar nuevamente a mi compañero de informativos, el licenciado en Historia y periodista Jorge Coronado. Le hemos preguntado acerca de alguna de sus obras y también nos dice si para él fue una especie de profeta o alguien muy informado. Le escuchamos. Quizás una de las obras más desconocidas y más que presagiaban esa visión de futuro es una de las últimas que se editaron ya en el siglo XX, que es el París del siglo XX. En su momento su editor no aceptó la novela porque era una sociedad un poco apocalíptica, un poco distópica, y sin embargo si la leemos se avanzan cosas como los faxes, como Internet, y hay una visión de la sociedad del siglo XX no tan distante de la que era, curiosamente, cuando se publicó, que creo recordar que fue en los años 90. Yo creo que más que un vidente era una persona que estaba muy informada, aunque muchos historiadores o estudiosos, existen muchas sociedades de Verne en el mundo, dicen que él avanzó una serie de inventos o de avances de la humanidad que estaban cantados, pero no era tan claro. Es un escritor del siglo XIX que tiene una visión preclara de cierto tipo de descubrimientos que sin tener algún tipo de indicios no se podrían saber. Vuelvo a decir lo mismo de antes. De alguna manera, el ser tan famoso, el ser un novelista a la altura de Dumas, por ejemplo, donde separaban barcos con las galeradas de sus novelas para que la gente las conociera, de alguna manera solaparon esa parte oculta que no conocemos y que es verdaderamente interesante. ¿Quieres hacer algún comentario, Mariano, de lo escuchado de nuestro compañero Jorge? No, es que la verdad es que él era un apasionado lector de todo aquello que tenía que ver con la ciencia, con la técnica, todo eso es cierto. Lo que ya no es tan claro es que solo eso sirviera para construir pues muchas de estas historias y muchos de estos detalles, ¿no? Y sobre todo el tipo de escritura que tiene, que no es una escritura de una única lectura. Ya he pretendido decir, probablemente con poco éxito, que los nombres de los personajes no son casuales. Para nada. Que la estructura de la novela, de las novelas, no son casuales. Que hay varios personajes que parecen no envejecer. Nemo tiene más años de los que realmente tiene. Phileas Fogg se nos dice que parece un Byron que nunca envejeciera. Robur, el conquistador, también dicen de él, pareciera tener 30 años, pero tenía muchos más. La eterna juventud, ¿no? Hay varias alusiones a templos masónicos, en Robur el Conquistador, por ejemplo, en los 500 millones de la Begún. En los 500 millones de la Begún aparece un personaje que es sospechosamente parecido a Hitler. Es decir, hay muchas cosas que realmente cuesta trabajo pensar que se construyeron exclusivamente leyendo revistas científicas y geográficas de la época. En la provincia de Cádiz, Algeciras concretamente, nos está aguardando un buen amigo de este programa. Nos visitas todas las temporadas, hace ya varias, nos presentaba su libro La última profecía de Julio Verne. Para mí es uno de los mejores investigadores ovni que hay en España, lo he dicho siempre públicamente. Se llama José Antonio Caravaca y está al otro lado del teléfono, amigo tuyo también, Mariano, como digo, autor de La última profecía de Julio Verne. También le he investigado en profundidad. José Antonio, buenas noches. Muy buenas noches, Mariano, y a tu tocayo, Mariano. Muy buenas noches. Oye, primero gracias por estar ahí, José Antonio.
Esperemos que dentro de muy poquito vas a estar con nosotros en un programa especial que vamos a hacer desde el Teatro de las Lagunas, en esa 4ª edición de Noche de Misterio, hablando de ovnis. Pero hoy toca hablar de Julio Verne. Para ti, sin duda, también un personaje muy especial. Sí, y sobre todo un placer poder saludar a Mariano, que ha hecho un magnífico libro que acerca a través de la ficción a muchísimos de los misterios que rodean a Julio Verne, y que le deseo desde aquí muchísima suerte con esta nueva empresa editorial. Oye, gracias. José Antonio, ¿qué par de titulares me darías de Julio Verne? Porque tu obra, la última profecía de Julio Verne, la cual presentamos hace varias temporadas, era un trabajo de investigación muy exhaustivo sobre cierta parte de la vida y de la obra de Julio Verne. Bueno, pues yo también le quería preguntar a Mariano una de las incógnitas que más me han rodeado cuando me he acercado a investigar la figura de Julio Verne, y es el pensar cuánto queda por descubrir, por cartografiar la inmensa cantidad de libros que quedan todavía por analizar. Si él piensa al igual que yo, que todavía habría mucho que descubrir en diversas novelas que no están prácticamente exploradas. Bueno, lo primero que quiero recomendar es a todos los espectadores el libro que José Antonio Caravaca escribió a propósito de esas oleadas de ovnis en el siglo XIX y su estrecha vinculación con las travesías de Robur el Conquistador, etcétera, ¿no? Es un libro magnífico y altamente recomendable, y le felicito por ello. En cuanto a qué queda por descubrir, yo creo que aquí pasa como con las profecías de Nostradamus, ¿no? Que iremos descubriendo posiblemente cosas y guiños con el paso del tiempo. Pero, insisto, creo que más allá de las propias, no diré anécdotas, pero de los propios hechos técnicos que se puedan anticipar, creo que en Verne existe un mensaje hermético, un mensaje esotérico que va de la mano de la propia estructura de la obra, es decir, de cómo se construye cada una de sus novelas, y que debería de impulsar a todos a releer las historias, ¿no? Porque además apela en muchos de los momentos a temas relacionados con el inconsciente colectivo, pulsa teclas que nos atraen a todos, de los monstruos, de... ¿Sí? Como arquetipos, ¿no? Como arquetipos, toca efectivamente. arquetipos. Sí, y todas esas cosas a mí siempre me hacen sospechar que nada es casual, ¿no? Es decir, cuando hay libros, Caballo de Troya, sí, que pulsan y dicen, oh, aquí pasa algo. El propio Código da Vinci. Sí, exactamente. También. Exactamente. Tú has escrito uno sobre él. Juan Salvador Gaviota. Por ejemplo. Hay una serie de libros que pulsan algo. Totalmente. En otro estilo, Drácula, sí, otro tipo de arquetipo. Es decir, hay una serie de personajes o escritores que, por alguna razón, pues han tenido la oportunidad o han sido transmisores de determinados aspectos que han movilizado o han hecho remover conciencias o el interior de las personas. Que han tocado en definitiva el corazón de las personas. Exactamente, sí. José Antonio, si tuvieras que definir la personalidad de Verne, tú también que le has investigado en profundidad, para ti, ¿quién fue Julio Verne? Bueno, sería complejo definirlo en pocas palabras. Como bien decía Mariano, ante todo también podríamos decir que era contradictorio lo que él manifestaba públicamente a través de las entrevistas que le realizaron en vida. No dejaba ningún tipo de pista que pudiera indicar, como indicaba Mariano antes, que en sus obras ocultara tantísima información de índole esotérica, cuando él se presentaba como una persona más afín a la ciencia y alejada por completa de cualquier atisbo de paranormal o de extrañeza. Incluso cuando algún periodista le preguntaba sobre esos hallazgos o esos, digamos, profecías que se habían cumplido, porque ya en vida de Julio Verne algunas de sus vaticinios se vieron cumplidos, él rechazaba cualquier tipo de calificativo, como por ejemplo clarividente o vidente o incluso profeta. Él simplemente se limitaba a decir que él había escrito sobre cosas que estaban ya en boceto y en mente de algunos inventores. Por tanto, esto quizás digamos que sería otro detalle sumamente interesante de la personalidad
de Julio Verne, que en vida no quiso dar ningún tipo de piste. No sé si en este sentido Mariano ha llegado a algún tipo de conclusión. Yo he llegado a la conclusión a la que parece había llegado la esposa de Julio Verne, Honorín, porque en la entrevista de Robert Serrar, ese periodista al que hace referencia ahora José Antonio, la mujer de Julio Verne se apresura a decirle al periodista, muy orgullosa, Sí. la capacidad de visión de futuro que tenía su marido, y entonces Julio Verne la hace callar Sí. para decir de inmediato que no hay nada de misterioso, que todo es fruto de su trabajo. A lo mejor a Honorín se le escapó lo que Julio Verne nunca quiso Claro. confesar. Vamos a despedir a nuestro amigo José Antonio. Muchísimas gracias por haber atendido la llamada de este programa. A vosotros, para mí siempre es un placer compartir tertulia sobre la figura de Julio Verne, y en este sentido con Mariano Ungetti, para mí una de las personas más documentadas sobre la vida del Galo. No en vano, algunos de sus artículos sirvieron como apoyo para la confección de mi libro La última profecía de Julio Verne, y de aquí reitero mis deseos de gran éxito con este libro, que espero que así sea. Seguro que sí. José Antonio, Muchas muchísimas gracias. Te veo el próximo 9 de marzo en ese simposio, tercero ya en Málaga. Tú vas a clausurar ese simposio con una interesante conferencia, con una gran investigación que hiciste en Perú, las piedras de Ica. Les aseguro que a los que acudan al simposio, al congreso, va a ser muy interesante. Te veo hoy el 9 de marzo y también te veré el día 5 aquí, en Mijas, para hacer ese programa especial desde Teatro Las Lagunas con los ovnis. Un abrazo muy fuerte, José Antonio. Un abrazo a los dos. Hasta pronto. Tenemos que hacer nuestro segundo alto en el camino. Volvemos enseguida con la encuesta y con la participación de todos ustedes que quieran por teléfono, email y en Facebook. Hasta ahora mismo, amigos. Comenzamos la última parte del programa y antes de ofrecer los datos de mis enigmas favoritos, así como información puntual que vamos ofreciendo todas las semanas, pues una vez más hemos salido a la calle, hemos pulsado la calle. Somos como una especie de examinadores, ¿no? En este caso de historia, y hemos preguntado a la gente, ¿qué le sugiere a usted el nombre de Julio Verne? Y esto es lo que nos han contestado todas estas personas. ¿Qué te sugiere a ti Julio Verne? Pues ciencia ficción sobre todo. Ha creado muchísimos libros de aventuras, 20.000 leguas de viaje submarino, viaje a la luna, muchísimo, la isla del tesoro. Ay, Dios mío, es un escritor. Escribió La Vuelta al Mundo en 80 días y sí. Y una persona que para vivir en su tiempo fue un escritor que casi adivinó todo cómo era el mundo. Pues la figura de Julio Verne por un inventor, un genio. No. ¿No sabes quién es Julio Verne? No. ¿No te lo han contado en el colegio, ni has estudiado los libros? Que yo recuerde, no. Un tío que escribe libros, ¿no? Ya poco más. Sí, escribió Viaje al centro de la Tierra, La vuelta al mundo en 80 días, ¿no? Y Viaje en globo. ¿Es un escritor? ¿Algo más? Viaje al mundo puede ser en 365 días, no me acuerdo bien el título, pero bueno. Un escritor, ¿no? ¿No sabes quién es? No, no soy aquí. El escritor que con mucha fantasía, viaje al fondo de al fondo del mar, al fondo de la tierra, cosas de esas, ¿no? La vuelta al mundo en 80 días, algo así. Ajá. ¿Algo más? No. Fantasioso. Gracias. Inventor. 20.000 leguas de viaje submarino. ¿Algo más? La Vuelta al Mundo en 80 días. Libros, literatura. Tiene que ser algún
Algo relacionado con la cultura, algún poeta o algo así. Escritor, que ha escrito 20.000 leguas de viaje submarino, Viaje a la Luna, Viaje al centro de la Tierra. ¿Un escritor de futuro? Pues novelas de ficción. Sí, me suena un escritor o algo de eso. El de los libros. El de los, vamos, que fue un vidente. Para su tiempo. Los cuentos, vamos, los que escribió en su época, en 1800 era, ¿no? No me acuerdo del colegio eso. Pues, bueno, que escribió libros bastante futuristas que al final se han hecho realidad todos los cuentos, vamos, el submarino, el viaje en globo y no sé qué más cuentos, yo no me acuerdo. Bueno, muchísimas gracias a toda esa gente que, bueno, vamos semana a semana, ¿verdad?, saliendo a la calle y pulsándola y preguntando. Gracias a todos. Yo siempre les doy un consejo desde este programa. Menos teléfono móvil, menos WhatsApp y más leer por las noches, cuando se tiene libre. Más libros en casa. La importancia de leer y de tener cultura y de conocer la historia. ¿Verdad, Mariano? Hombre... fundamental, sí, fundamental. Sobre todo para tener una opinión propia sobre las cosas, Claro. no sobre Julio Verne, sobre las cosas. Es decir, que las opiniones sean tuyas y no las que te traten de transmitir. Pero es inaceptable que alguien diga que no conoce a Julio Verne. Yo no soy de aquí. La verdad es que es un poco triste, sobre todo porque si te has fijado, las personas que él desconocían a Julio Verne eran las más jóvenes. Eso es. Entonces hay un déficit notable de acercamiento a la literatura en general, a la cultura en general, ¿no? Tendría que hacer reflexionar esto a aquellos a los que se dedican a hacer los planes de enseñanza. Bueno, hace 2 semanas hacíamos un programa sobre Cristóbal Colón. Salimos a la calle y hubo gente que ni le conocía. Un gran amigo mío, Cristóbal Colón también. Efectivamente, tú has escrito sobre el almirante. Sí, sin rostro, el almirante sin rostro, sí. Mariano, ¿cuántos libros has escrito ya? Bueno, pues creo que 16 o así. Buena cifra. Digo así porque hay alguno todavía por publicar, pero sí. Me parece que son como 15 o... No sé si son 15 o 16, ya ni lo sé, no recuerdo muy bien. Yo no sé si hay algún amigo telespectador que no conoce todavía La Pluma, cómo escribe Mariano Fernández Urresti. Yo se lo recomiendo de verdad. He leído algunos libros de él y a mí me encanta su forma de escribir, cómo cuenta las cosas. Hoy nos está presentando La tumba de Verne. Profundizamos en la figura del galo a través de la novela, a través de la ficción, donde Mariano, como investigador, pues nos descifra muchas de las claves ocultas y enigmas en torno a este fascinante personaje. La editorial Suma de Letras, La tumba de Verne, hacia la inmortalidad y la eterna juventud. Como siempre, algunos datos del programa, nuestra página web, en ella mucha información, y también nuestras actividades paralelas. www.misenigmasfavoritos.com www.misenigmasfavoritos.com. Tenemos 2 actividades preparadas para este mes de febrero y el próximo mes de marzo. Sábado 23, dentro de muy poquito ya, casi no tenemos plazas, nos vamos a Belmez de la Moraleda y Anno Alejo. Contemplaremos las 2 copias de la Síndona de Turín, que están custodiadas en la pequeña iglesia de ese pequeño pueblo de Jaén No Alejo, y visitaremos las casas de las caras de Belmez, así como el museo, el nuevo centro de interpretación de las caras que se inauguró el pasado domingo. Servidor pudo estar allí con los belmorenses. Además hicimos un programa especial en Radio Nacional de España, Espacio en Blanco, con nuestro amigo Miguel Blanco, desde allí, desde el propio museo. Quien quiera escucharlo se lo puedes descargar por internet. Es la edición de Espacio en Blanco del viernes pasado. Que el 9 de marzo, sábado, tenemos el tercer simposium Enigmas y Misterios, 6 conferencias muy interesantes con muy buenos conferenciantes, y es una excusa para juntarnos un montón de gente como cada año en Málaga capital. Que Mariano Fernández Urresti, ya lo avanzábamos también la temporada pasada, tiene su propia página web, www.marianofernandezurresti.com. Repito, www.marianofernandezurresti.com, que también le pueden encontrar en Facebook. Como Mariano Fernández Urresti, tienes una página personal, ¿no? Sí. Y luego también tienes una... De autor. De autor. Que, por cierto, Mariano, bueno, yo que le conozco hace años, muchos amigos que tenemos en común en Facebook se sorprende de ese lado bohemio, sentimental, romántico, que yo coincido con él plenamente. Es un poco el lado desconocido para muchas personas de Mariano Fernández Urresti, pero que bueno, que está ahí, ¿no? Bueno, pues es que uno no se agota en un libro, quiere decir que hay más vertientes, cada persona es un poco poliédrico, o intento serlo, que tengas más caras, ¿no? Hoy nos ha unido San Valentín, por ejemplo, ¿no? Sí, eso es. A mí me apasionan otras cosas, sí. Además de
Fundamentalmente el misterio, la historia, pero también me gusta la naturaleza, me gusta la comunión, en el sentido más religioso del término, con la naturaleza, con los animales, sobre todo con los perros. El perro es el mejor amigo del hombre. El perro es el único amigo del hombre, porque lo que no podemos es buscar muchos amigos entre los hombres. Entonces, yo tengo una pasión especial por los perros y al parecer los perros por mí, y soy algo así como el flautista de Amelín de los perros, siempre vienen a donde mí, en fin. Y tengo creo que puedo llegar a ver a eso que llaman Dios en los ojos de los animales, ¿no? Soy un pagano militante. Y además vives en un sitio precioso. Sí, muy celta, y eso creo que lo llevo en la sangre. Me gusta la naturaleza en el sentido celta. ¿Crees que en el pasado remoto desembarcó uno de aquellos Noés de la antigüedad? Pues no lo sé, pero es probable que de ahí venga un poco todo. Si me siento cómodo en Galicia, en Asturias, en Euskadi, en Bretaña. Sí, sí. Es mi cultura. Estoy enamorado de tu tierra, es Mariano. Mi cultura. Enamorado totalmente. Sí, sí. A mí me enamoran todas las tierras, pero desde el punto de vista que estamos hablando, claro, de la vinculación del hombre con la tierra, pues me siento me siento muy del norte, me siento muy celta. ¿Podemos decir dónde vives? Sí, vivo en Santillana del Mar. Santillana del Mar. Sí. Un email de un buen amigo, colaborador de este programa, José Rafael Gómez, tú le conoces, te manda recuerdos. Dice, tengo un par de sugerencias de preguntas para Mariano Fernández Urresti, por si tienes bien hacerla. Dice, ¿están basados, aunque solo sean en parte, sus personajes Ábalos y Capellán en personas de carne y hueso del mundo del misterio? No. Y sí. A ver, no exactamente, no son nadie. Es decir, no son nadie en concreto. Ábalos está basado en muchos Ábalos, o unos cuantos Ábalos, y Miguel Capellán es un personaje cualquiera, no es nadie en concreto. En el caso de Ábalos sí que hay varias personas a las que yo debo una profunda admiración, y creo que se transmite en el cariño en el que trato a ese personaje. Pero ambos son dos personajes imperfectos, y por eso me gustan. Ábalos escribe en Olivetti. Sí, mis héroes son héroes en zapatillas, es decir, no son superhéroes, no luchan a brazo partido contra nadie, son dos personajes corrientes, no ordinarios, corrientes, de los que podemos encontrarnos todos los días, y que yo creo que eso hace que sean más creíbles, que les puedas tomar cariño o les puedas criticar, pero porque en el fondo son tan imperfectos como nosotros. La segunda pregunta que hace José Rafael Gómez es, ¿hay mucho plagio en el mundo editorial y especialmente en el submundo del misterio? No tengo autoridad suficiente para responder a una pregunta como esa, sin meterme en un jardín en el que no tengo por qué ir a parar, pero supongo que en este mundo, o mundito, como dice una amiga mía con la que hoy he estado hablando, Lourdes Gómez, pues creo que existen personas buenas y existen personas que no lo son, pero eso lo estamos viendo todos los días en la actualidad de este país. Debo decir, Mariano, que no sé qué pasa hoy, que no me va muy bien la conexión de internet en el iPad, no puedo leer los mensajes de los amigos en Facebook en este momento, que se están produciendo muchos, lo sé porque veo como 90 comentarios, no sé si habrá más, porque insisto, la conexión no va muy bien. Vamos a dar nuestro número de teléfono, por si hay algún o alguna valiente que nos quiera hacer alguna llamada y preguntarnos sobre el genial Verne. 952 58 10 10. 952 58 10 10, que estamos en directo haciendo el programa desde Mijas, Málaga, Andalucía, sur de España. Saludamos a todos los amigos que nos siguen en este momento y en podcast, que luego se descargan en el programa de un montón de páginas y por supuesto de la nuestra, de www.mijascomunicacion.org, que estamos subsanando los problemas que se están originando en estos servidores por la cantidad ingente de personas que se conectan con nosotros para ver nuestro programa. Mariano, te preguntaba antes sobre Julio Verne y su posible relación con el mundo del espiritismo. ¿Tú crees que él pudo tener alguna vinculación o algún interés en el espiritismo? Bueno, esto no lo sé. Lo que sí sé es que en la época en la que Verne vive es el momento en el que comienza el resurgir de las sociedades espiritistas y que muchos autores, muchos escritores, por ejemplo, antes mencionábamos a Sherlock Holmes, Sir Arthur Conan Doyle estuvo plenamente identificado con el movimiento espiritista, etcétera, ¿no? Y hay, bueno, pues una gran influencia del espiritismo en muchos escritores.
Pero siendo eso cierto, es más cierto que hubo mucha influencia de la masonería, de la Golden Dawn, de los Rosacruces, todo ese tipo de gente tenía el terreno abonado en el mundo de la literatura, ¿no? Estaban muy vinculados muchos autores a este tipo de mundo. Tenemos una llamada de teléfono, vamos a recibirla. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Con quién hablamos? Con Paco Quevedo. Hombre, Paco, otro colaborador nuestro de nuestras tertulias. Encantado de escucharte, Paco. Igualmente, Mariano. Hola, ¿qué tal? Primero, felicidades a los dos y especialmente a Mariano Fernández por sus 16 ya libros. Y bueno, quería preguntarle sobre qué opina él de la posibilidad, puesto que leyendo a Verne, cuando uno lo estudia un poquito, se da cuenta de que da la impresión de que este hombre era capaz de desplazarse al futuro y quizás de escribir un futuro que ya estuviese escrito. ¿Qué opina Mariano sobre esto? ¿Cree que el futuro pudiera estar ya escrito y mediante un trabajo, una concentración, un esfuerzo, un interés desmedido, mediante eso que llamamos musa o la necesidad de escribir, sería posible obtener información de un futuro ya hecho? ¿Qué opinión le merece? ¿Podríamos compararlo más con Steve Jobs y que sea un visionario o más con un Nostradamus? Paco, gracias por llamarnos. Y un abrazo. Gracias, y además te deseamos suerte. Te vas a ir próximamente con el doctor Pertierra, el asesor científico de este programa. Vais a hacer un increíble, seguro, reportaje. Os vais a Almería a hacer un reportaje posiblemente la que es considerada la geoda más grande del mundo, que está ubicada por el municipio de Pulpí. Te deseo suerte, Paco, y espero que nos traigas ese reportaje. Pues muchísimas gracias, espero traer algo interesante. Seguro que sí. Un abrazo, Paco, hasta pronto. Igualmente, gracias. Bueno, pues es una pregunta tremendamente difícil de responder. La pregunta en sí misma asusta. No sé si hay un futuro escrito y que él recogiera de algún modo retazos de ese futuro escrito. Es difícil de responder a esto. Yo no sé hasta entonces dónde quedaría la libertad del ser humano, si ya todo está escrito, si realmente alguien mueve los hilos. Había un dicho que decía, Dios mueve al jugador y este la pieza. ¿Qué Dios detrás de Dios la trama empieza? Entonces, no sé qué Dios detrás de Dios mueve la trama, ni siquiera sé si existe una trama. Hace 2 semanas hacíamos un programa monográfico sobre el destino, ¿no? Las casualidades, el azar. Hombre, lo que sucede es que, como en el Camino de Santiago, pienso que en la vida hay 2 tipos de señales. Las que aparecen escritas o dibujadas con una línea amarilla, que son las obvias, y hay otras señales que aparecen en el Camino de Santiago y en la vida en general que no aparecen en color amarillo ni en ningún color. Y que solo se manifiestan ante los ojos del iniciado. Sí, y sobre todo a posteriori generalmente, porque normalmente nos falta la graduación precisa en las gafas para percibirlas, ¿no? Entonces te das cuenta después. Pasa con las centurias de Nostradamus. Bueno, hay gente que interpreta las centurias, pero las interpreta después, claro, a toro pasado. Luego podemos tratar de cuadrar las cosas para que coincida en aquello que hemos... la teoría que hemos pergeñado, ¿no? Yo no sé si existe un mundo escrito y un futuro ya hecho, no lo sé. Por otra parte, no sé si sería bueno saberlo también. Ya. Mariano, yo tengo aquí una pregunta que nos ha dejado escrito José Antonio Caravaca. Él dice, ¿qué relación tiene su novela Clovis d'Ardentor con el enigma de Rennes-le-Château? Bueno, a decir de Michel Lamy, este historiador francés al que antes hice referencia, que escribió un libro muy bueno sobre este asunto que se titula Julio Verne, iniciado e iniciador, ahí se hace referencia precisamente a la posibilidad de que en esa novela, que es una novela entre comillas menor, de Julio Verne, se contuviera información relacionada con Rennes-le-Château, porque aparece el pico Bucarás, que es uno de las... Bueno, vale. Y donde se ha dicho que podía estar la tumba de Dios, bueno, la tumba de Dios, la tumba de Jesucristo, etcétera, etcétera, ¿no? Para lo cual habría que presumir que realmente Jesucristo fue un personaje histórico que murió. Que murió, sí. En fin, ya vamos presumiendo muchas cosas. Entonces, el hecho del propio nombre del personaje, Clovis, recuerda a Clodoveo,
el rey merovingio, Clovis dar de oro, el hecho del tesoro, de los cátaros, etc. Hay mucha simbología que, bueno, según Michel Lamy, podría conducirnos a este lugar tan peculiar que es Rennes-Château, y que tiene vinculación con toda la clave del Código da Vinci, del secreto cátaro. Bueno, si eso es cierto o no, no lo sé. En esa novela, en Clovis d'Ardentor, también aparece Palma de Mallorca, y en eso hay referencias a las Islas Baleares también. ¿Por qué estuvo en Vigo? 2 veces, además. 2 veces. Bueno, vamos a ver, estuvo en Vigo y echó amarras en Vigo en 2 oportunidades durante sendos viajes que realizó hacia el Mediterráneo, etcétera, ¿no? Pero podría haber echado amarras en otro lugar, y sin embargo lo hizo en Vigo. No lo sé, eso a mí me sirve para que en la novela mis personajes se vean obligados a ir a un pazo que está en Vigo, que se ha convertido en una residencia de ancianos, en busca de un misterioso Nemo, un seudónimo que utiliza un personaje que envía una serie de mensajes a Gerardo García Ábalos. Mariano, ¿qué se sabe realmente de esa destrucción de su archivo en los últimos años de su vida? Solo todos los biógrafos coinciden en que eso fue un hecho histórico y real. Que quemó muchos cristogramas, cartas, documentos, cuya naturaleza, obviamente, como se quemó, pues solo nos sirve para especular. Pero podríamos especular con que no quemó todos. Entonces, eso es lo que yo trato con lo que yo trato de jugar en la novela, de que tal vez no quemó todos, y si no los quemó, tal vez existía, pero ya le encontraron mis personajes, el último Verne. ¿Tú crees que podemos seguir jugando a ser detectives en su tumba, que está llena de jeroglíficos, de claves ocultas? Bueno, yo creo que la tumba de Verne ya se ha visto y aún se apreciaría con más detalle las cosas que están allí puestas y dispuestas. No puede ser casual. No puede ser casual. Y luego la provocación. Provocación en el doble sentido, pero provocación en cuanto a que uno no queda impasible al ver el monumento. Esa provocación que hace, que experimenta uno al ver a un resucitado. Está resucitando, está saliendo de la tierra. No sabemos si le hemos sorprendido un segundo antes de iniciar su huida o un segundo después de haberla comenzado, pero está saliendo de la tumba, rompiendo el cascarón a una nueva vida. Te quiero hacer una penúltima pregunta esta noche, Mariano. Cuando uno concluye la tumba de Verne, cuando la concluiste, ¿tuviste algún tipo de sensación, percepción, revelación? A mí no me pasa nada de eso. Me cuesta creerlo, porque tú eres como Verne, eres muy reservado. Bueno, vamos a ver, creo que la iluminación nace en el silencio. Entonces esas cosas, al que le pasan esas cosas, yo creo que no las cuenta. Es como estas sociedades secretas que resulta que se anuncian en las revistas del género del misterio. Bueno, pues es como si la policía secreta llevara un cartel anunciando que es policía secreta, ¿no? ¿Estás contento? Yo estoy contento, sí. Generalmente estoy contento durante el tiempo que construyo la historia, durante el tiempo que la hago, y después cuando la terminas sientes un enorme vacío porque ya tus personajes cobraron vida y se fueron de casa. Han crecido y se marcharon. Desde luego es que esta imagen impacta, Mariano, la que estamos viendo. Ya lo creo. Sí, hay determinados símbolos que no pueden ser casuales. La Rosa Cruz, las 2 columnas a los 2 lados que, en mi opinión, podrían recordar a las columnas Jaquín y Boaz del templo masónico. No es lo mismo verlo así que verlo allí. Desde luego. Sorprende bastante, sí. Te voy a hacer la última pregunta de la noche, Mariano. ¿A dónde crees que peregrinará el hombre del siglo XXI? No lo sé. Pero la primera de las peregrinaciones es al interior de cada cual. Y tal y como se ve el mundo, no da la impresión de que la gente esté peregrinando hacia adentro, ¿no? Sino que más bien está huyendo hacia afuera. A mí me genera bastante inquietud. Es decir, ahora ya te hablo como historiador, como persona que ha estudiado historia. Creo que estamos al borde de algo.
es decir, de un tipo de cambio. Es decir, los procesos históricos, la Revolución Francesa no tiene lugar el 14 de julio de 1788. No pasan las cosas a las 12 de la mañana del día tal, sino que es algo que se va alargando, que se va gestando. Y creo que nos encontramos en un momento ciertamente delicado. Y no sé a dónde vamos a ir, pero la verdad es que la perspectiva no es precisamente halagüeña. Me gustaría pensar que el hombre va a conseguir reconducir la situación, pero no estoy muy seguro. Lo que sí estoy seguro es que la Madre Tierra va a seguir aquí. Y va a dar lo mismo que nos comportemos de un modo u otro. La Madre Tierra sigue, ¿no? Amalur sigue, Gaia sigue. Pachamama. Sí, a mí me gusta hablar de Amalur, que es el final de todas mis novelas. Y si eso es así, y a ti que te gusta mucho el tema del Camino de Santiago, de la Atlántida y todas estas cosas, si eso es así, independientemente de a dónde vayamos estará encima de la Tierra, ¿no? Y la Tierra volverá a emerger y volverá de un modo cíclico a desarrollarse. Sí, en el fondo, al final, ¿qué pasa? Pues que las hojas en el otoño caen, pero luego la primavera vuelven a reverdecer, ¿no? No sé, quisiera darte una respuesta optimista, pero me cuesta bastante trabajo hacerlo. Gracias por esa sinceridad. Y para terminar el programa, antes de despedirte, déjame hacer nuevamente 2 recomendaciones literarias. Primero, la que presentamos en la temporada pasada, libro de gran éxito, se ha vendido muchísimo, es esta novela, Las violetas del círculo Sherlock, de Suma de Letras, un detective inmortal, un asesino inolvidable, Sherlock Holmes, y la que presentamos hoy, La tumba de Verne, hacia la inmortalidad y la eterna juventud, de la editorial Suma de Letras. Ya pueden disponer de él en cualquier librería. La tumba de Verne, de Mariano Fernández Urresti, libro que hemos presentado hoy. Nos hemos adentrado en la figura del fascinante Verne y, por favor, si no conocen nada de este personaje, para eso está Internet, Wikipedia o cualquier libro que puedan encontrar en cualquier librería. Mi querido hermano de espíritu, cántabro, tú en el norte y yo en el sur, tocayos, gracias de verdad. Muchas gracias a ti. Te espero pronto por aquí. Ojalá. Bueno, pues hablando de ovnis, tal vez, Gabriel. Cuando tú quieras. Bueno, eso es un tema que soy un ufólogo durmiente. Sí, bueno, tú eres gran investigador ovni. Soy un ufólogo durmiente. No he escrito jamás sobre el tema ovni y, sin embargo, es un tema en el que me inicié cuando era un niño y que conozco un poco. Gracias, Mariano, por haber venido a este programa. En este día tan especial, San Valentín. Y gracias a todos ustedes por estar ahí, por comunicarse con nosotros por Facebook, por email, por teléfono también. Sabemos que son muchos los amigos que siguen mis enigmas favoritos. La semana que viene hablaremos de salud, emociones, hablaremos del camino del corazón. Les aseguro que será interesante. Ya no le robo más tiempo a nuestro querido San Valentín y que ahora él haga su trabajo. Muchas gracias por estar ahí y un abrazo muy fuerte de todo el equipo que hace posible este programa. Que sean muy felices. Buenas noches.